Saludos. ¿Listo? Ahora sí, para que el video no sea tan largo. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva lección, mis estimados estudiantes. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a resolver? Justamente hoy, ya que estamos empezando con esto del programa PLC Logo Soft Comfort, ya vimos un poquito de los programitas que son de simulación, como el KDSIMU en este caso, ya vimos el Click Pro 2, vimos el Omron Zen, que subí un video de esos, vimos también manejo de aplicaciones móviles que nos sirven a nosotros para poder programar PLCs, o en este caso tener softwares que nos ayuden a simular o aplicaciones también. Ahora, en este caso, que entrando ya en un poquito del campo, en el terreno, por así decir, vamos a trabajar directamente ya con el logo Soft Comfort. ¿Esto qué quiero decirles con esto? Que vamos a trabajar, en este caso, con el programa oficial que nosotros vamos a tener de los PLCs en el instituto. Y esto a mí, ¿por qué me importa? O por qué lo veo conveniente. Incluso esos PLCs en algún momento les comenté que les va a servir para su proyecto de grado, para ustedes. Tomando en cuenta cuál es el ejercicio que hoy día vamos a resolver. Ya resolvimos el arranque con inversión de giro, ya lo dominamos, resolvimos este ejercicio también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy día vamos a resolver? Incluso un arranque secuencial ya lo hicimos. Entonces, ¿qué vamos a resolver nosotros? Técnicamente, el arranque estrella delta. Fíjense, ¿por qué vamos a resolver este arranque estrella delta? La mayoría de los estudiantes, o cuando les pregunto, no saben cómo es la lógica a la hora del arranque estrella delta. Y justamente yo voy a requerir de su participación de ustedes. ¿Por qué? Porque este arranque estrella delta es especial. Me dejo entender. Es especial en el sentido de la palabra de que no muchos entienden la lógica del arranque estrella delta. ¿Listo? Entonces voy a empezar haciendo preguntas y los que participen voy a ir regalando 5 puntos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué nos indica el enunciado? Realice la siguiente programación para PLC. Se programará el arranque estrella delta de un motor eléctrico trifásico. Obviamente, este tipo de arranque especial solo se puede realizar en motores trifásicos, no así en motores monofásicos, donde se dará inicio al circuito al pulsar y 1. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos nuestro pulsadorcito y 1. El motor arrancará en configuración estrella. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer arranque que va a tener el motorcito va a ser en arranque estrella. Pasará un determinado tiempo y cambiará a delta. La distribución de las salidas será Q1 la principal, Q2 delta, Q3 estrella. Todo el sistema se detendrá al pulsar el pulsador de parada y 2. Observaciones. Los pulsadores son normalmente abiertos. Entonces, antes de empezar a programar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y eso es algo que ustedes tienen que meterse en su cabeza. Fíjense, los ejercicios que vamos a resolver de aquí para adelante o cualquier lógica que tengamos, y ¿quién está con su micrófono encendido, por favor? Dime. Edwin Núñez, ¿cuándo no? Ya no es la primera vez contigo, cada vez con ustedes. ¿Listo? Fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Por favor, traten de tener sus micrófonos apagados hasta que se les pida su participación, por favor. ¿Listo? ¿Y por qué se les pide su participación? Justamente aquí voy a dejar algo en claro, ¿listo? Cuando les pregunto algo en clases o les digo algo en clases, nadie participa, nadie dice nada, están más callados que la momia, pero termina la clase, bien, van a disculpar, pero entran directamente a molestarme, como si no tuvieran algo que preguntar en clase. Por eso claramente digo, preguntas, dudas, algo que tengan que decir, y tienen que aclararlo lo más pronto posible dentro de las clases. No directamente molestarme después de las clases a las 10 de la noche, 11 de la noche, o directamente en la mañana cuando no es mi horario con ustedes, preguntarme y decirme qué se ha avanzado ayer, qué tengo que hacer hoy día, o directamente esto no he entendido en clases. ¿Listo? Por favor, así que yo les pido que todo lo que se va a avanzar, saquen sus dudas, saquen lo que tienen que preguntar y lo hagan ahora, porque no hay después. ¿Listo? Así como les pregunta y si se quedan callados, no voy a responder, así de frente se los digo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser estas condiciones que nos ofrecen. Primer punto. Los carbohidratos, no puedes, porque tu cuerpo colapsa. Eso es como dicen, Rodrigo Vargas. ¿qué ha pasado? No saben qué ha pasado. Todos. Uno más, por favor, voy a volver a repetir, una bulla más, que no estoy interrumpiendo la clase, voy a terminar la clase hasta ahí, lo voy a finalizar y hasta ahí quedamos, ¿listo? Tengan cuidado y participen, nada más cuando se les pide, ¿listo?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, está trazado, traten de no interrumpir, ¿sí? Fíjense qué es lo que vamos a tener en esta partecita. ¿Listo? Ya tenemos, hemos leído el enunciado del arranque estrella delta. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, siempre cuando analicen o cuando trabajen con un PLC, tienen que entender que nos vamos a topar con tres tipos de, en este caso, de lógica de programación. Todo circuito o toda automatización industrial parte de tres puntos claves. En este caso, la lógica secuencial, porque créanme que la mayoría de automatización que se realiza va en función a una lógica secuencial que cumple una secuencia. Una lógica combinacional que va a depender de algunas combinaciones que vamos a ver más adelante, como en este caso este ejercicio de aquí, o el ejercicio del dosificado de refresco, que depende de unas determinadas combinaciones para que se pueda generar un accionar en la salida. Me dejo entender. Pero también viene una lógica mixta que depende de muchas pulsaciones, condiciones, en este caso, y secuencias que también se deben cumplir para que nosotros también realicemos este trabajo. Esto, un trabajo de programación, un trabajo que va a influir directamente tanto de las entradas directamente a las salidas. Entonces, para todo esto, primer paso que nunca se olviden es identificar nuestras entradas. Aquí tenemos la entrada I1 y la entrada I2. Solamente tengo dos entradas, uno para el encendido y otro para el apagado, que siempre va a primar. No hay ningún lugar o ninguna máquina que no cuente con un pulsador de parada, un pulsador de marcha, como mínimos, y sin contar el pulsador de emergencia o Z que se pone en este caso, en la mayoría de los tableros. Serían los pulsadores de emergencia y bueno, señalizaciones y más. Pero como tal, en este caso se está llevando este ejercicio simplemente concentrado en la parte del motor eléctrico y en el funcionamiento que este va a tener. Porque si se dan cuenta, podemos ampliarlo poniéndole, por ejemplo, la seguridad del relé térmico, poniéndole los pilotos, en este caso también de lo que viene su funcionamiento, y bueno, pues un poco más de lo que se puede trabajar. Sin embargo, en este ejercicio, para hacerlo un poquito más práctico, vamos a trabajar netamente con un pulsador de parada y un pulsador de marcha, que serían directamente, tengo dos entradas de tipo digital. Pero ¿cuántas salidas yo tengo? Q1 el principal, Q2 para la conversión delta y Q3 para el estrella. Tengo tres salidas de tipo digital en este caso que yo voy a trabajar como tal. Fíjense entonces en este caso, ¿qué me indica? Fíjense en el esquema que yo tengo en esta parte que le voy a dar un poco más de zoom para que nosotros podamos ampliar en este caso justamente. Voy a poner un poquito más. Listo. Fíjense, en esta parte aquí me indica principal, delta y estrella. ¿Por qué me indica principal, delta y estrella? Si para los que se han olvidado cómo se hace este tipo de arranques, fíjense que en el primer punto el motor siempre va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntas para conectarse. Esto simplemente hablando de un motor eléctrico trifásico tradicional que tiene 6 puntas. No estoy hablando de un motor eléctrico trifásico que tenga 2 velocidades, un motor Dalander como tal. Estoy dejando entender. Entonces, como tal, este motorcito trifásico va a ser la conversión estrella delta, tomando en cuenta lo que se les ha ido hablando en este caso en la red eléctrica. Fíjense, en este caso yo tengo una red eléctrica trifásica 50 Hz 220. Y suponiendo que mi motor eléctrico trifásico sea en una red, en este caso 380, 220, que funcione en estrella 380 en conexión delta 220, en este caso. Entonces, este motor sí se prestaría para esa conversión, simplemente haciéndoles recuerdo de la que han avanzado en sus clases de automatización. Primer paso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fíjense, para hacer este arranque estrella delta, lo propio aplicaría para una lógica, en este caso, para una lógica, para lo que vemos hablar en automatización con lógica de relés, con contactores y contemporizadores físicos. Entonces, ¿por qué tenemos un principal? Recuerden que el principal simplemente se va a mantener energizado todo el tiempo. Siempre por eso el principal va a primar. Eso quiere decir que cuando yo pulse la marcha, el principal se energiza. Y a la vez tiene que energizarse la conexión estrella. Pero cuando pase un tiempo, por ejemplo, cuando el motor alcance el 70% de su rotación nominal, en este caso que nosotros vamos a, en este caso, a tantear con el temporizador, más o menos cuando llega al 70% de su rotación nominal, vamos a realizar el apagado del contactor en estrella, que sería el contactor de mi salida Q3, y en este caso vamos a encender el delta, en este caso, pasado ese tiempo, para que funcione así hasta el final del ciclo.
pero en ningún momento yo he mencionado que el contactor principal se vaya a detener. El contactor principal ingresa y se queda conmutado principalmente, como una energía principal se queda. Los únicos que van a hacer el juego, en este caso en el cambio de borneras, va a ser el contactor KM3 y el contactor KM2. ¿Me dejo entender? La conexión estrella y la conexión delta como tal. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta. Solamente es el análisis para que ustedes me entiendan de cómo vamos a trabajar. El circuito de potencia sería esto. ¿Me dejo entender? Esto que ustedes están viendo en esta parte en sus monitores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Primero, pulso la marcha, ingresa el principal, que sería el contactor principal. Yo voy a mantener ese nombrecito de etiqueta, el principal, el contactor principal ingresa. Ingresa el contactor estrella al mismo tiempo y eso genera que el motorcito ya empiece a funcionar directamente. ¿Me dejo entender? Pasa un tiempo, la estrella se desconecta. La conexión estrella se va a desconectar y va a pasar a delta, pero sin desenergizar el contactor principal. ¿Me dejo entender? Ese simple juego genera la conexión, en este caso conexión estrella-delta. Y para los que se me han olvidado, a ver, voy a dejar un punto por 5 puntos de participación. A ver, ¿quién me puede decir en qué casos nosotros o por qué utilizamos este tipo de arranque estrella-delta en la industria? Voy a contar hasta 7 y si no hay participantes, ni modo. El grupo se va a quedar menos 5 puntos por no participar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todo el grupo tiene menos 5 puntos por no participar. Directamente, no están participando. Ya. Les voy a hacer recuerdos, ¿listo? Tienen que participar porque no simplemente es escuchar al docente y no simplemente es interferir cuando no debe, ¿listo? Por favor, voy a hacerles recuerdo. El arranque estrella delta se utiliza cuando existe un motor de arranque. No puede arrancar de forma directa, con un arranque directo convencional. Se lo utiliza como un medio para reducir la corriente de arranque, que esto genera caídas de tensión y que a la larga podrían dañar los equipos o la instalación misma de donde estamos nosotros pues, trabajando con el motor eléctrico. ¿Me dejo entender? Ese sería uno de los fundamentos los cuales nosotros utilizaríamos. Muy bien, tomando eso en cuenta, vamos a pasar a instalar, en este caso voy a pasar a abrir el programita Logo para que nosotros podamos trabajar, tomando en cuenta todos esos aspectos antes conocidos. Directamente todos los estudiantes el día de hoy tienen menos 5, vale aclarar, por falta de participación, nada más, directamente. Eso incluye a todos los estudiantes. Voy a parar de compartir pantalla y bueno, fíjense, voy a poner en este caso el compartir pantalla para lo que es el logo Soft Comfort. Muy bien. Fíjense, una de las características del logo es que siempre se va a ejecutar con el último ejercicio que tú has realizado, pero como yo no voy a trabajar con este ejercicio que hicimos el día de ayer, yo voy a cerrar esto como tal, voy a venir a este apartado, fíjense dónde se sigue mi cursor, esta parte, y voy a poner nuevo. Directamente. Voy a poner el nombre del programa, arranque, estrella, voy a poner una estrella, una Y, y delta voy a poner en este caso una D de delta. Listo. Un arranque estrella delta es el que vamos a realizar nosotros el día de hoy. Entonces, como tal, yo pongo aceptar y se me genera. Fíjense que el esquema que está generado en esta parte es de diagramas de bloques funcionales. ¿Listo? Nosotros todavía no vamos a trabajar eso con diagramas de bloques funcionales, lo vamos a ver un poquito más adelante en las siguientes clases, que esta es la última clase que vamos a llevar de este punto o de este tema más o menos que ya estamos llevando con la lógica, más que todo para que se acostumbren a manejar el programa. Van a venir a este apartado donde me indica convertir. Convertir, vamos a convertir en este caso nuestro esquema y nosotros trabajamos con este, lo cierro, no me interesa, y voy a trabajar en este caso con lo que viene a ser el programita en ladder. ¿Listo? Entonces, designando mis variables, yo voy a sacar, en este caso, mi primer arranque directo. Siempre va a partir de una base del arranque directo. Voy a venir a un comentario y le voy a poner marca. Eso va a ser la etiqueta y se coloca como. ¿Listo? Tengo la marcha, voy a poner otro contacto como tal. Voy a escoger la entrada I2, voy a poner el contacto y le voy a poner la entrada, parámetro de la entrada I2. Voy a colocarle parada.
Y con eso pues ya estamos directamente. Entrada hay 1, pues se ha cambiado. Marcha. Le damos doble clic, venimos a comentario y ponemos parada. Listo, y le damos Enter. Muy bien, hasta aquí voy a escoger un contacto de bobinas. Recuerden siempre trabajar con una marca virtual. Eso siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque les brinda un mejor control del estado de sus salidas. En este caso, yo voy a venir a la parte superior y voy a escoger mi marca virtual. Y recordarles que tienen un total de ¿cuántas marcas virtuales? Tienen un total de 63 marcas virtuales que se podrían ampliar con una memoria micro SD. Entonces, empezamos a trabajar con esta parte y fíjense, voy a empezar uniendo. ¿Listo? Correcto. Y ya está, directamente. Voy a empezar colocando su contacto auxiliar, que eso siempre se mantiene, y voy a colocarlo directamente de mi marca virtual M1. Eso va a indicarme que es mi marca virtual. Voy a empezarlo aquí y fíjense, ya tengo hasta aquí mi primera arranque directo. En este caso siempre se va a mantener esta parte. Fíjense que esto lo escogí normalmente abierto, cuando todo debería ser, en este caso, un negado normalmente cerrado. En este caso la entrada I2 se mantiene lo que viene a ser en este caso. Voy a ponerle aquí I2. Y para cambiarle un poquito, vamos a ponerle el comentario de que va a ser la pa. Listo. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí tenemos nuestro primer arranque. Fíjense qué es lo que pasa. Es por eso que, fíjense, quiero que entiendan algo, qué es lo que iba a pasar o por qué nosotros cuando empezamos a avanzar la materia no empezamos directamente. Voy a ponerlo en formato de pulsador normalmente abierto. A mí me interesa que se quede en formato, me incomoda como interruptor para ir pulsando y despulsando cada rato. ¿Por qué nosotros no avanzamos en este caso con el logo directamente de buenas a primeras? Fíjense que en esta parte aparece un foquito como tal. Y cuando coloquemos la salida, no se va a notar la diferencia entre una marca virtual y una salida de tipo digital. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo pulso. Se mantiene energizado. Es como si yo activara una salida. Es por eso que por esta razón, por este simple foquito, no llevamos en este caso directamente las marcas virtuales. Porque si se dan cuenta, no hay una diferencia así tal cual visible a buenas a primeras con una salida de tipo digital. Y lo vamos a ver al siguiente. Fíjense. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fíjense, hasta aquí activamos y tenemos que activar lo que nos indica el ejercicio como tal. En esta parte, si podemos leer, tenemos que activar el principal y tenemos que activar la conexión estrella. Entonces, ¿cuáles serían esas conexiones? Quiero que se fijen bien como tal, sería el Q1 y el Q3 como tal que tendrían que activarse. ¿Listo? El Q1, el principal, y Q3 que tendrían que activarse. Entonces voy a activar el Q1 y el Q3 respectivamente. Entonces en este caso para esto yo me voy a copiar su contacto auxiliar, que este me sirve, control C. Muy bien, esto lo voy a eliminar, no me está estorbando directamente. Esto se lo voy a poner a aceptar. Creo que con el simulador se me está bloqueando esto. Listo. Control C, control V. Control C, control V. Listo. Ahí sí, entonces lo voy a acomodar. Y voy a escoger, por favor. Gutiérrez, Felipe. Ya, la clase se va a terminar hasta aquí. Ya, yo me cansé directamente. ¿Sí? Muy bien, ya son el colmo ustedes. Directamente vamos a colocar la salida Q3 y vamos a colocarle las respectivas etiquetas. Creo que lo hacen adrede, no sé si son o se hacen directamente. Van a disculpar que lo diga, pero prefiero decírselos de frente. Muy bien, vamos a poner aquí el contactor principal. Y vamos a colocar en esta parte lo que viene a ser en este caso el arranque estrella. Primeramente, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ingresar con el principal y la estrella. El principal es que va a mantenerse constante todo el tiempo y va a ingresar en conexión estrella como tal. Hasta aquí los dos ya están ingresando, fíjense. Vamos a simular como tal y fíjense. Ya está ingresando tanto lo que viene a ser mi contactor principal como mi salida en estrella, el Q1 y el Q3.
Y es por eso que fíjense, la marca virtual aquí abajo en la parte inferior del logo es lo malo que aquí me aparece registrado como si fuera una salida. Entonces, ¿qué van a decir cuando estábamos avanzando directamente? Que la salida pues estaba influido con una marca virtual o que la M1 igual era una salida de tipo digital. Cuestión, error. Simplemente estos directamente internos en el software y estos dos nomás funcionan en la parte interna. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que activarse un temporizador. Un temporizador que en este caso, que cuando mi motor llegue al 70% de su revolución nominal, apague la conexión estrella y ingrese en este caso la conexión delta. Vamos a utilizar un temporizadorcito para lograr este objetivo. Fíjense, voy a salir de la simulación y voy a conectar en este caso un temporizador. Control C, Control V para este objetivo que vamos a trabajar en este caso. Y muy bien. Voy a venir a esta parte donde dice temporizadores. Voy a escoger un temporizador con retardo a la conexión. Fíjense, voy a escoger un temporizador y listo. Voy a jalarlo hasta aquí. Y voy a configurar unos parámetros. Fíjense, retardo a la conexión. Está en segundos. Esto vendría a ser las décimas y esto vendría a ser los segundos como tal. Yo voy a escoger que tenga unos 3 segundos o 4 segundos para que sea visualizable en el programa. Eso ustedes tendrían que verlo directamente ya en la vida real, la aplicabilidad, en este caso, cuando tengan que parametrizar esta partecita del temporizador. ¿Listo? No es lo mismo de un motor a otro, es por eso que les digo que tienen que fijarse y tendrían que colocar el temporizador en función al motor eléctrico trifásico con el que estén trabajando. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, una vez que el temporizador llegue a su tiempo, tiene que apagar lo que viene a ser la conexión estrella. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora mismo. Seleccionamos, suprimimos y vamos a colocar un contacto normalmente cerrado, en este caso de mi temporizador. Vamos a buscar un temporizador, creo que está en la parte superior, justamente donde está. Aquí está. En la parte inferior, aquí está. Temporizador con retardo a la conexión, sería el contacto. Una cosita, que ayer se han dado cuenta los estudiantes o los que cuando ya he subido el video del día de hoy de la clase de ayer, se han dado cuenta que este contacto, fíjense, es asociable con una salida de tipo digital. No se ve. Uy, siempre me había contado. Gracias, Roller. Listo, ¿cómo está? Ahora espero que ahora sí se ve. Fíjense, como tal, quiero que entiendan algo. En este caso, como tal, fíjense, este contacto de temporizador de este que es de tipo bobina aquí en el logo Soft Comfort, sí se puede asociar con un contacto de marca virtual y un contacto con una estrella, ya sea de tipo de marca virtual o con una bobina de salida digital. Pero si se dan cuenta, el día de ayer nosotros hemos trabajado con lo que viene a ser un contador. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo no podía asociar este contacto directamente con el reseteo del contador. Tenía que mandar del temporizador a una marca virtual, de la marca virtual recién el reseteo del contador. O sea, no era asociable el contacto y eso no quiere decir que yo haya estado haciendo mal el ejercicio. Simplemente que hay algunas cositas que de software, en este caso del logo, al Clix2, el Omron Zen o cualquier programa que utilizan, varía, ¿sí? Entonces no quiere decir que estén haciendo mal, simplemente que tienen que darse modos. Después, cada vez les digo, las marcas virtuales les van a ayudar mucho. ¿Listo? Tomándose en cuenta, fíjense, ya trabajamos con esa parte, el temporizador MT00 ya tenemos en esta parte. Así que, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Ahora con esto, fíjense, se apaga la conexión estrella, vamos a simular hasta ahí. Presten atención, justamente a esta parte. Presiono la marcha y ya se energiza. Fíjense, está energizado, está contando el tiempo para desconectar. Desconecta la estrella. Ha llegado a 4 segundos, pero ¿qué tiene que hacer? Fíjense, el principal se mantiene energizado de la conexión estrella-delta. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pasar de estrella a delta. Entonces, con este último pulso, yo tengo que mandar mi conexión a delta. Muy bien. Entonces, voy a pasar de la simulación y voy a conectar, en este caso, mi contacto auxiliar. Directamente hubiera podido copiarlo directamente. Un poquito feo se trabajar con esto. Contacto normalmente abierto. Vamos a escoger mi entrada de su contacto auxiliar de mi temporizador. Vengo a esta parte y tengo que energizar ¿qué cosa? La salida Q2. En este caso yo voy a colocarlo aquí Q2 y le voy a colocar un nombrecito o un comentario, por así decir, que vendría a ser el delta. La entrada en delta directamente.
Muy bien. Muy bien, hasta aquí ya tenemos nuestro ejercicio. Si se dan cuenta, no es nada complicado. Los ejercicios que se les plantea directamente es para que ustedes, es interactivo, es para que se aprendan, los acostumbren, en este caso con el software. Independientemente de si manejan el KDSIMU, el logo, si se dan cuenta hasta el momento que estamos avanzando esta clase, de hecho manejar el logo, ya que su temporizador de aquí no es igual a las versiones antiguas que salía del KDSIMU, porque antiguamente en las versiones anteriores, en la 4, en la 5, el temporizador del logo si era de tipo comando, tenías que mandar a marca virtual de ahí. Entonces en esa versión anterior se quedó la parte simulable del KDSIMU. Espero que lo corrijan para posteriores actualizaciones, pero como tal se dan cuenta que es como hacer directamente con el programita del KDSIMU o trabajar también con el Click 02. Tiene la misma función. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a simular este ejercicio, ya entendiendo, ya teniendo un mes de práctica en esto, o bueno, eso quiero pensar que tenemos ya un mes de práctica sobre este ejercicio, y vamos a observar directamente esta parte que nos interesa, el principal, el contactor principal, el paso de estrella a delta. Fíjense, presiono, está ingresando en principal y estrella, pasa el tiempo, se apaga estrella y pasa a delta, en este caso. Fíjense que ya tenemos este espacio para pasar de estrella a delta. Es más limpio el paso que se ha realizado, no necesitamos de realizar más trabajo en este aspecto o en este aspecto como tal, pero quiero aclararles algo. Hay un pequeño, un minúsculo detalle que me estoy olvidando aquí, que no quisiera complicarles. Fíjense que hay una, ¿cómo se dice? Hay un juego de contactos que se hace en los contactores, el análisis en la potencia. ¿Listo? Ahorita como tal sí cumple, pasamos de estrella a delta, mantenemos el principal, hacemos el juego de contactos, ya les he pasado el circuito de potencia como tal, entonces como tal sí haría el juego de cambio, pero quiero que hagan un análisis más profundo y eso se los voy a dejar de tarea para la siguiente clase. Y bueno, les voy a regalar un total de, bueno, una práctica como tal sobre 100. En este caso el estudiante que me responda a esto, ¿listo? Cuando un estudiante trabaja en este caso, con un arranque estrella delta, o lo mismo que han llevado tal vez en el instituto, no sé si han llegado a esa práctica, tampoco me comentan, pero en este caso, ¿qué quiero decirles? Fíjense, cuando ustedes trabajan con unos temporizadorcitos que tenemos en el instituto, que son los convencionales, hay algo que ocurre, un efecto de un pequeño micro cortocircuito, ¿listo? ¿Qué pasa en este caso cuando pasa de estrella a delta como tal? ¿Listo? Cuando pasa esto en ocasiones ocurre un cortocircuito y esto no quiere decir que en este caso el circuito que tú has hecho o el circuito de mando o el circuito que tú has hecho esté mal. ¿Listo? Cuando lo prueban el circuito de mando está bien, dicen, todo está funcionando bien, pero ¿qué ha pasado? Revisan la parte de potencia, todo está bien cableado, pero ¿qué está pasando? ¿Eso qué quiere decir? Que entre lo que pasa de estrella a delta, hay un segundo tiempo, o lo que denominamos un pequeño tiempo más. Me van a decir si se ve todavía el monitor. ¿Quién me puede indicar si se ve el monitor, por favor? Se ve, Inge. Gracias. ¿Listo? Hay un pequeño paso, ¿listo? Eso que se genera cortocircuito. ¿A qué me refiero? Todo está bien, tu circuito de mando está bien, tu circuito de potencia está bien, pero ¿por qué está pasando eso? Eso se debe que cuando nosotros trabajamos con automatismos, con lógica de relés, a veces la conmutación es muy lenta, en este caso, o es muy rápida, en este caso también de los temporizadores. Para eso yo siempre les voy a recomendar que aledaño a este temporizadorcito, que cuando está pasando de estrella a delta, agreguen un temporizadorcito con una cantidad en décimas de segundos, ya que fíjense que en esta partecita sí se les otorga en este caso en el programita Logos of Comfort, de que pueden utilizar décimas de segundo para evitar en este caso que exista un cortocircuito. Y si no me creen, pueden buscar, hay temporizadores exclusivos para hacer el arranque estrella delta, que ya tienen esa compensación, no simplemente con el temporizador principal, sino que tienen un pequeño y en milésimas o en décimas también de segundos, un pequeño retardo que hace que pueda pasar de manera eficiente de estrella a delta sin que en los contactos de potencia se generen cortocircuito. Pero cuando trabajas esto con un PLC ya trabajas esta parte, también se recomienda que utilices un segundo temporizador a manera de auxilio. Eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes puedan trabajar para una siguiente clase o que encuentren la manera de hacerlo más eficiente. Y eso que les estoy comentando no es broma o es algo que me haya sacado yo de la manga. Si existe, pueden hacer la prueba, pueden investigar sobre ese aspecto, si es que a alguno le pica la curiosidad y bueno, pues puede verlo.
Fíjense, ahora sí, yo presionando el pulsador de parada, pues se detiene en cualquier parte del circuito. Fíjense, está funcionando, no me interesa, igual se detiene. ¿Listo? Entonces, pues fíjense, en este caso el temporizador del PLC no sufre desgastes por bobina. ¿Listo? Entonces, pues podemos trabajar con ellos eternamente. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda que tengan al respecto para que les indique su práctica? Fíjense que nos estamos adaptando a manejar el programita del PLC Logo. Es importante que ustedes ya empiecen a interactuar con este programita, ya que es importante. Fíjense, si dominan esto, van a poder dominar ya sea de un PLC más grande. Pero si no dominan la lógica de programación, les cuesta todavía, no entienden de qué va. Créanme que cuando trabajen con un software más avanzado van a decir, no, es que yo he aprendido nomás con el KDesimu, yo nomás he aprendido con el Logo, yo nomás he aprendido con el Omron Zen, o con estos PLCs no más he aprendido, no me adapto rápido con este PLC, van a poner excusas de todo y de nada. Si dominan la programación, dominan y entienden muy bien la relación de entre entradas, salidas, marcas virtuales, los temporizadores, una lógica de programación bien estructurada, fácilmente se van a adaptar a cualquier lenguaje, en este caso se van a adaptar a cualquier software de programación de PLC, entendiendo estos conceptos que hemos avanzado hasta el momento y hemos hecho hincapié en cada clase. ¿Listo? Como hemos venido hablando en subsiguientes clases, les recomiendo y les vuelvo a repetir, recuerden la lógica de álgebra de Boole. Vamos a repasar eso justamente en las subsiguientes clases y es importante. ¿Por qué? Porque más importante que cualquier cosa es directamente, pues, aprender a programar. ¿Listo? Y bueno, como alguna vez en una clase les comenté, cargar el programa en este caso o transferir al PLC es como cargar su programa del Arduino al PLC. ¿Listo? No es gran cosa. ¿Listo? Hasta ahí no es gran cosa. Si llegan hasta ese punto, créanme que ya tienen por lo menos un 40% avanzado de lo que es todo lo que involucra todo lo que es PLC. ¿Listo? Y es una muy buena base. ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta el momento? Inge, una pregunta. Dime. El contacto normalmente cerrado que tiene del temporizador es que cuando llega su tiempo, cierre la entrada hacia la salida virtual de la estrella, ¿no? Y pase al delta, ¿no? Directamente. Fíjense, en aquí ya podemos utilizar sus contactos auxiliares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando energizamos el temporizador, mientras este no esté energizado, este contacto va a permitir que todo el tiempo pase energía, pero cuando se energiza va a ser lo opuesto, se abre. Y cuando este se energiza, este contacto que está abierto se va a cerrar. Siempre va a trabajar de esa manera. Y esa lógica, ¿de dónde viene? Viene de automatización industrial, de juegos de contactos. ¿Listo? ¿Te entendí esa Allá parte? listo, listo. Listo, listo. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo se guarda el archivo? Muy buena pregunta, Rolier. Casi me olvido de eso. Muy buena pregunta. Excelente. Gracias por tu participación. Entonces voy a parar, simular lo que viene a ser el archivo. Dejé de simular y el archivo literalmente. Alex solo se acaba de incorporar. Vamos a venir a esta parte. Tienen que tener todo el archivo para la simulación. Vienen aquí, guardar como. ¿Listo? Entonces yo voy a escoger el escritorio como mi centro de base para guardar. Voy a crearme, fíjense que aquí tengo en este caso lo que vienen a ser ejercicios con PLC Logo. Aquí tengo mi ejercicio 1. Yo voy a escoger una carpeta nueva y voy a guardar cambiando el nombre claramente. En este caso, ejercicio 2. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Fíjense, voy a poner el esquema eléctrico 2, ¿no? Es arranque estrellado. Es arranque estrella delta. Listo. Con eso escojo la carpeta designada que vendría a ser mi carpeta 2 y le doy guardar. Con eso ya se guarda, ya está guardado mi archivo, ya no tengo nada que temer. Fíjense, voy a parar de compartir pantalla para que ustedes también puedan visualizar mi carpetita y mi ejercicio cómo se guardó. ¿Listo? Mientras tanto. Voy a venir aquí al escritorio. Listo. Como pueden fijarse, aquí tengo mis dos carpetitas. Está guardado en el escritorio, en el ejercicio PLC Logo que me crea esa carpetita para ustedes. Aquí está el ejercicio del día de ayer y aquí está el ejercicio del día de hoy con el nombre Arranque Estrella Delta PLC Logo.
¿Listo? Cabe aclarar, para los que no han logrado instalar la versión 8, pueden trabajar con la versión 7. Tranquilamente yo voy a poder observar cuando ustedes puedan trabajar, ya que yo en mi escritorio tengo instalado tanto la versión 7, luego 8, como también tengo instalado la versión 7. Así que tranquilamente yo voy a poder revisar sus trabajos. Así que pueden enviarme, no pasa nada. Pueden enviarme sus archivos trabajando en la versión 7 también del logo Soft Comfort. No pasa nada, no se preocupen, voy a poderlo abrir tranquilamente para revisar sus trabajos. Listo, si es que no puedo instalar la versión 8, pero sí la versión 7, no hay problema. Listo, es lo mismo, tomando en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Ahora, otro aspecto que quiero compartirles, qué tareas se van a llevar el día de hoy. ¿Listo? Justamente aquí me voy a venir. Fíjense, por favor, llenen el formulario de asistencia. Eso es obligatorio para todos los estudiantes. Se los estoy dejando igual la práctica para en cada clase porque siempre me preguntan qué práctica tengo que hacer, de dónde tengo que sacar. Parece que están perdidos en la nube y parecen nuevos en la clase. En clase y se fijan justamente en la práctica número 1, que sería el día de hoy. Entonces, ¿qué nos indica esta práctica? Resuelva el ejercicio número 2 de la práctica del documento PDF adjunto, utilizando el programa Logosoft Comfort B8.3. Pueden utilizar la versión B7, ya les estoy adelantando esto en clases. Una vez resuelto, envíe el archivo a la plataforma. No voy a aceptar en WhatsApp. En caso de no tener computador, realícelo con la aplicación móvil de su preferencia. Y si no se acuerdan, hay videos de eso, de manejando las aplicaciones móviles, cómo llamar temporizadores, contadores, marcas virtuales. Está completo, ¿listo? La idea de eso es que ustedes sepan cómo llamar esos atributos para que puedan programar y los utilicen. Listo, saque captura de video y cárguelo a la plataforma, para lo cual todos van a contar con un plazo de 24 horas. Y como les comentaba, a ver, este ejercicio de qué va a constar. Fíjense, está viendo el PDF que va a ser su práctica. Para los 31 estudiantes que ahorita están registrados en la plataforma como tal, ¿qué es lo que van a hacer? Van a realizar este ejercicio. Vuelvo y repito, siguen cometiendo el mismo error de hacer un arranque directo. ¿Qué quiere decir? Fíjense, como tal, primero tienen un pulsador, no interruptor, ¿listo? No es un interruptor como tal, es un pulsador. ¿Listo? Primer punto para que analicen. Programe el arranque directo de un motor eléctrico con un solo pulsador, ¿listo? Condición que cuando se realice el primer pulso enciende el motor eléctrico Q1 y cuando se vuelva a pulsar que se apague el motor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a venir, pulso, tiene que encenderse. Pero si yo lo mantengo pulsado desde un inicio, no tendría que zapatear, volverse a apagar o volverse loco la salida. Yo pulso y por más que lo mantenga pulsado, simplemente tiene que mantener energizado. Y cuando yo vuelva a pulsar, tiene que apagarse. ¿Listo? Me dejo entender. Esa lógica tiene que tener. Y eso lo van a trabajar con el programa Logo. ¿Listo? Lo van a resolver y eso me lo tienen que enviar todos sin excepción. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, duda que tengan al respecto sobre sus prácticas? Antes de que me vaya y me digan, cómo tengo que hacer mi práctica? No quiero, y la mayoría está aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Parecería que lo hacen a propósito. Inge, ¿cómo se haría eso con un solo pulsador? Está diciendo, ve, con una sola entrada. Con Que una tiene sola que entrada, funcionar. tienes que encender, tienen que apagar. Es sencillo, créanme, es súper fácil. Lo tienen que hacer con el programa Logo 8. ¿Listo? Tómense la molestia, busquen videos de internet a ver si encuentran. Les deseo suerte. Ya, listo, Inge. ¿Listo? Pero una pequeña pauta que les puedo dar para que puedan resolver, una de las pautas que les puedo dar para que resuelvan sería que lo trabajen con un contador. ¿Listo? Que cuenten los pulsos y con el siguiente pulso que se vuelva a encender. O pueden buscar un atributo más que tiene el logo para poder trabajar. Inge, mi motor cumple con la demanda. ¿Qué fallé, Inge? Ronaldo Yucra. No cumple. Me has hecho arranque directo. Eso quiero que hagan, ¿listo? Porque ¿qué es lo que pasa? Si bien hasta cierto punto cumple, ¿qué es lo que pasa? Yo pulso la marcha y ¿qué es lo que pasa? Se empieza a volver loco. Si yo doy un pequeño pulsito, clac, enciende. Vuelvo a dar el pulso, clac, apaga. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un error. ¿Qué pasa cuando yo sin querer pulso, pero mantengo largo rato el pulso? Bueno, sí, por eso justamente, ¿qué es lo que pasa? Los que me han resuelto con marcas virtuales, yo pulso largo rato y se empieza a volver loco todo el programa, ¿listo? Se empieza a volver locos las salidas, se empiezan a hacer, ¿listo?
Se puede resolver con marcas virtuales, pero se va a volver loco cuando yo mantengo largo rato el pulso solamente de entrada y lo propio para pagar, ¿listo? Entonces, una recomendación, pueden trabajarlo con contadores. Marcas virtuales no les va a funcionar si hacia cierto punto tiene que ser el pulso bien certero. O pueden buscar alguna función que aquí les ayude para poder trabajar ese aspecto. ¿Listo? Entonces, pues tomándose en cuenta, hasta aquí se finaliza la clase. Tienen hasta el día de mañana para poder entregar. Es un ejercicio que se está arrastrando. La siguiente clase, que es el día de mañana, lo vamos a resolver conmigo aquí en clases. Y bueno, van a poder analizar y decir, ah, cierto, así se resolvía para poder nosotros trabajar en clase directamente. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy, mis estimados estudiantes. Nos despedimos hasta aquí.